el siglo XVI, la temible Inquisición suponía una gran amenaza para todo tipo de heterodoxia. Felipe II, en cuyos dominios no se ponía el sol, tenía una gran curiosidad intelectual. El monarca era un adalid del catolicismo, pero ¿podría buscar otro tipo de protección mucho más antigua que su propia religión? El monasterio de San Lorenzo del Escorial es uno de los mayores templos cristianos que jamás se haya construido. Calificado por algunos como la octava maravilla del mundo, fue elevado por el rey más poderoso de su tiempo para conmemorar la victoria en la batalla de San Quintín. Pero muchos dudan de que esa fuera la verdadera razón. Sus proporciones y otros elementos, como las enigmáticas pinturas de la bóveda de su espectacular biblioteca, encierran innumerables incógnitas. Es posible que Felipe II tuviera otros motivos mucho más poderosos para ordenar levantar este monumental edificio, pero que debían permanecer ocultos. ¿Qué secretos esconde el monasterio del Escorial? Hemos observado las estrellas durante millones de años. Se han sucedido guerras. Han nacido y han perecido civilizaciones, culturas y religiones. Un mundo cambiante bajo un eterno cielo. Sabios, sacerdotes, astrólogos, alquimistas han intentado descifrar el gran enigma que se oculta bajo las estrellas. Ha llegado el momento de mirar hacia arriba. De septiembre de 1598. Felipe II, el rey más poderoso del mundo, muere rodeado de reliquias de santos mientras contempla una de las pinturas más enigmáticas de la historia, el Jardín de las Delicias del Bosco. Felipe II fallece en sus aposentos del monasterio del Escorial. El legado más importante del monarca y que se terminó de construir justo un 13 de septiembre, aunque 14 años atrás. ¿Qué pretendía el monarca al contemplar esos ocultos mensajes en los últimos suspiros de su vida? ¿Podría conocer su significado? Cuando Felipe II está agonizando en el monasterio de San Lorenzo del Escorial, en los últimos días de aquel verano, él pide que le lleven varias reliquias importantes, de las más de 7.000 que están almacenadas en el monasterio de San Lorenzo, y que le lleven también una serie de pinturas a las que le tiene un especial afecto. Parece que el rey tenía especial interés en que le abrieran el Jardín de las Delicias porque quería meditar, hacer una meditatio mortis, sería el término correcto, sobre la banalidad de la vida y sobre lo que le esperaba en su viaje al más allá. Y especialmente parece que tenía interés en contemplar la tabla del Jardín del Edén, en la que aparece Dios Padre con Adán y Eva en la parte inferior, y una fuente muy particular en el centro mismo de la tabla, en la que se asoma una lechuza justo en el centro geométrico de la pintura. Las lechuzas ven en la negritud y por lo tanto tiene la capacidad de guiar al alma del difunto a través de la negrura que se supone que se va a encontrar en el primer tranco, en el primer tramo de su viaje eterno. Cinco años antes de morir, paseando por Portugal, Felipe II encontró unas maderas. Eran los restos del navío Cinco Llagas. De forma sorprendente, hizo recoger esas maderas para que fabricaran su ataúd. 5 años después, y repleto de llagas, Felipe II agonizaba en su lecho de muerte.
El monarca sería enterrado en el mismo monasterio en el que empeñó gran parte de su vida y fortuna en construir. ¿Qué era el gran edificio que había ordenado levantar el monarca? ¿Con qué propósito se construyó? Yo creo que él decide demostrar su poder, ¿no? Su padre había demostrado su poder en el campo de batalla, él demuestra su poder construyendo, ¿no? ¿Qué más grande puedo construir que el templo de Salomón, ¿no? Y entonces decide construir el templo de Salomón, cosa que no puede tampoco decir muy abiertamente, pero realmente el intento es evidente. Felipe II era el rey más poderoso de su tiempo. Se dice que en sus tierras nunca se ponía el sol, haciendo alusión a la magnitud de sus dominios, que abarcaban gran parte de América y de Europa, grandes extensiones en África y Asia, hasta terminar en Filipinas. El rey David y su hijo Salomón ordenaron construir el famoso templo que lleva su nombre. ¿Sería posible afirmar que Carlos V y Felipe II quisieran imitar a estos antiguos reyes? ¿Querían padre e hijo construir el nuevo templo de Salomón? ¿Un nuevo Jerusalén que se convirtiera en el centro de la cristiandad? Como todo proyecto arquitectónico surge de un cliente y una idea que tiene el cliente. El cliente en este caso es Felipe II y lo que le encarga a su arquitecto es una tumba para su familia y una casa para Dios. Él quiere darle una casa a Dios para favorecer el que le ha hecho rey, que ha hecho grandes victorias en Flandes, que está dominando un imperio, y a la vez quiere enterrar a sus padres en un sitio digno, un sitio que no sea Granada como sus abuelos o como toda la familia española que están en sitios pequeñitos o toda su grandísima familia europea que están diseminadas en pequeños sitios. Él es consciente del gran imperio que se ha formado a base de unir dinastías diferentes y decide crear una primera tumba para los Austrias, que a partir de ahí va a ser una gloriosa dinastía, y ese poder tiene que verse reflejado en una gran tumba, que hasta ahora no la había y él la quiere. Entonces la gran idea suya o de su arquitecto es unir esas dos cosas en un único edificio. La casa para Dios va a tener una tumba debajo donde va a enterrar a toda su familia y a toda la dinastía que vendrá detrás. En 1561, el monarca traslada la capital de Toledo a Madrid y ordena a una comisión de sabios buscar el lugar adecuado para construir el templo. Fray José de Sigüenza, cronista oficial de Felipe II, describe en su obra La fundación del monasterio del Escorial cómo era aquel lugar cuando lo eligieron como el apropiado para edificar. No había, en toda esta aldea, casa con ventana ni chimenea. La luz, el humo, las bestias y los hombres, todos tenían una puerta, donde se verificaba bien lo del poeta, cuando pinta el tiempo que moraban en la tierra, honestidad y vergüenza, que llamaba reino de Saturno. Felipe II era tan consciente de cómo influía Saturno en su vida y en su destino, que llegó a influir incluso en la construcción del que hasta ese momento era el monumento más grande de la cristiandad. ¿Era Saturno una especie de sombra que orbitaba constantemente sobre la figura de Felipe II y del monasterio de San Lorenzo del Escorial? ¿Por qué se eligió realmente ese lugar? ¿Qué leyendas se esconden tras esta inquietante construcción? La leyenda negra dice que ahí estaba la boca del infierno y lo que hace el monasterio del Escorial es sellar una de esas bocas para que no salgan los malos espíritus, es decir, para sacralizar una zona que era inestable a nivel energético. Bueno, esa es una leyenda, pero lo que está claro es que lo que se buscó son las confluencias telúricas y cósmicas para crear un axis mundi, es decir, un eje que conectara lo que es la Tierra con el cielo, y lo conecta. En cualquier caso, si el objetivo del monarca era construir una réplica del legendario templo de Salomón, ¿qué le motivó a hacerlo en conmemoración a la batalla de San Quintín? Felipe II, que no era un rey guerrero, dijo: agradezco a San Quintín el favor que me ha dado, agradezco a Dios el favor que me ha dado, los franceses se van a quedar aquí quietecitos, ya no me van a tocar Flandes, y es verdad que dejaron de tocarle Flandes, y ahora lo que hace falta es firmar la paz con Francia. Él no quiere más guerras. Y de hecho son las últimas guerras que tiene Felipe II. Las otras guerras son guerras de defensa, Lepanto, pocas más. Felipe II tuvo un reinado especialmente pacífico, comparado con el de su padre, que estuvo continuamente en guerra.
El 10 de agosto de 1557, las tropas españolas vencían en territorio francés. Pero, ¿fue realmente este el motivo que impulsó al rey a dedicar el templo de San Lorenzo e incluso orientarlo hacia la puesta de sol de ese día? Lorenzo viene de laurentium, es decir, el laureado. El escudo más antiguo del Escorial no era simplemente una parrilla, símbolo del martirio de San Lorenzo. Era un fuego sobre el que estaba la parrilla, sobre el que salía un laurel y encima había un sol. En el fondo estamos hablando de una mitología, en este caso alquímica, muy elemental, casi evidente, ¿no? Ese fuego del espíritu que hace virtuosa la materia por excelencia en su estado de perfección, que es el metal, que consigue la inmortalidad del árbol perenne, que es el laurel, que mira hacia el sol como paradigma de la unidad, ¿no? Ese es Lorenzo. ¿Existían razones y simbolismos ocultos tras la construcción de este gran complejo arquitectónico de la cristiandad? Cuenta la leyenda que San Lorenzo fue quemado en una parrilla, y de ahí que el monasterio de San Lorenzo del Escorial tenga forma de este utensilio. ¿Eligió el monarca la parrilla como ofrenda a San Lorenzo o quiso enmascarar bajo este símbolo un culto al sol? Construir aquel edificio tan enorme, tan costoso y además bajo directrices mágico-astrológicas no era nada fácil. Por eso se inventaron esta coartada para la historia y para evitar el peso de la Inquisición. Se inventaron que tenía que estar dedicado a San Lorenzo. Además, el esoterismo siempre había sido vía de acceso a un conocimiento muy especial. Y ellos, como cristianos, no tenían ningún reparo en aceptarlo, puesto que entendían que el propio Jesús disfrazó o camufló la verdad con parábolas para que no la profanaran. ¿Era eso lo que pretendió Felipe II al construir el Escorial? Con una compleja trama a sus espaldas, en 1563 empieza la construcción del monasterio en San Lorenzo del Escorial. Templo, panteón, biblioteca, palacio, colegio y monasterio. Una gigantesca mole de granito a más de 1000 metros sobre el nivel del mar. Con 1200 puertas, 88 escaleras, 88 fuentes, 15 claustros y más de 1500 pinturas. Esas son las apariencias, pero tras ellas, ¿es posible una segunda lectura? Aquel lugar pretendía ser el nuevo centro universal de la cristiandad. Había que construir un templo que perdurase eternamente, y podría no ser suficiente la sólida piedra de granito. Pudieron utilizarse los conocimientos y creencias de la época para impregnar de magia toda la planta del edificio y su construcción antes incluso de poner los cimientos. Factores que pasan desapercibidos a los ojos de los no iniciados, como son la geometría sagrada, el simbolismo de las pinturas de la biblioteca o la elección del momento y del lugar más adecuados para colocar la primera piedra, podrían ahora tener una relevancia significativa. A nivel arquitectónico se ha olvidado a Juan Bautista de Toledo, verdadero artífice y arquitecto verdadero del Escorial. Cuando de todos la cantidad de arquitectos muy brillantes que hay en el siglo XVI, Felipe II no quiere a ninguno de los que hay en España. Y pone los ojos en Italia y pone los ojos en este señor que después no será muy famoso y curiosamente
había sido el maestro de obra de Miguel Ángel en San Pedro de Roma, que además en ese momento estaba en Nápoles cuando le llaman para hacer el Escorial, pero que se había formado con los Sforza en Milán y por lo tanto había vivido toda esa publicación de la Divina Proporción de Luca Pacioli, estaba absolutamente impregnado de todo el conocimiento de la geometría sacra, etc. Y curiosamente, ese es el que elige el rey. Felipe II y Juan de Herrera, ayudante del arquitecto Juan Bautista de Toledo y pronto su sustituto, tenían ejemplares del libro del teatro mágico de Giulio Camilo, un clásico inspirado en Vitruvio, que buscaba representar en la arquitectura la relación perfecta entre el hombre y los astros, entre el microcosmos y el macrocosmos. ¿Estamos ante un edificio mágico? El monasterio de San Lorenzo del Escorial está inspirado en proporciones del número áureo y por escalas astrológicas y planetarias. ¿Fue así como sus constructores pudieron erigir un gigantesco talismán? Como decía Vitruvio, ningún templo puede representar una razón en las composiciones sin la simetría y la proporción, al modo como hay una exacta razón en los miembros de un hombre bien formado. ¿A qué se refería exactamente Vitruvio cuando decía la exacta razón en los miembros de un hombre bien formado? Cuando, en 1509, Luca Pacioli, inspirado en Vitruvio, escribió de la Divina Proporción, Leonardo da Vinci se entusiasmó tanto que no dudó en realizar las ilustraciones para este libro, cuya obra ya estaba impregnada del número áureo. Pero, ¿qué es la proporción áurea? Porque proporción áurea tiene dos palabras, proporción y áurea. Vamos primero a explicar lo de proporción. 3 segmentos están en proporción cuando A es a B, como B es a C. A dividido entre B es lo mismo que B dividido entre C. Con una ecuación algebraica se llega a la proporción que es este número tan famoso, 1 más raíz de 5 partido por 2, que es 1,618, 0 y infinitos decimales detrás porque es un número irracional al tener a la raíz de 5, y a ese se le llama Phi, en honor a Fidias, aunque también se le llama el número de oro, el número áureo. ¿Por qué era tan importante el número de oro o la divina proporción? Pensar que se puede entender un edificio de esa ambición y de esas características sin que esté presente la sección áurea y el número phi es completamente absurdo, puesto que en ese momento el paradigma de número, el paradigma de relación entre dos cosas, de logos, es el número áureo y es la sección áurea. ¿No? Ahí tenemos el tratado de Luca Pacioli, la divina proporción, que es un nombre que se le pone en el siglo XVI. Entonces no nos puede sorprender que casi ningún edificio importante del siglo XVI esté plagado de secciones áureas y, por supuesto, también el Escorial. Estamos hablando de un número que se consideraba y que se considera divino, el que une los opuestos, el equilibrio perfecto, la armonía universal. Las leyendas y enigmas sobre el Escorial no solo estaban en el propio edificio, también rodeaban su entorno, hasta el punto de marcar la elección del lugar para la construcción. Esta es la famosa silla de Felipe II, desde la que, según la leyenda, el monarca podía disfrutar de una buena perspectiva y controlar el avance de las obras, aunque investigaciones más recientes apuntan a algo bastante diferente. Cuando el rey quería ver las obras, se subía efectivamente al Monte de Abantos, a San Juan de Malagón, es decir, a los sitios de donde realmente se ve a pico el monasterio y puedes ver problemas de planta, problemas de luces, etc. Y entonces pues, empecé a pensar, digo, esto ni es una silla ni es de Felipe II. Entonces me empecé a plantear si esto no sería más bien un altar rupestre y por lo tanto mucho más antiguo que la época de Felipe II, porque nos iríamos a la época vetona, prerromana, es decir, en torno a los siglos V, IV, III a.C. aproximadamente. Evidentemente lo unes con todos los demás requisitos, ¿no? La gran plataforma granítica de la silla, los robles, las aguas, los rayos, etcétera, más los buitres, más la buitrera que tiene enfrente, pues evidentemente aquello solo podía ser el lugar donde habitaba un dios.
Cuentan las crónicas que el lugar se eligió por un grupo de sabios entre los que había arquitectos, sacerdotes y astrólogos. Andaban por la zona cuando les sorprendió una gran tempestad plagada de rayos y decidieron que ese era el lugar donde construir el monasterio. Esos rayos fueron una señal importantísima para ellos, porque sabían que los rayos estaban regidos por Júpiter, el dios del trueno y el dios de los dioses. Y eso significaba que eso era un lugar de poder y un lugar especialmente protegido. Una pregunta queda en el aire después de 5 siglos. ¿Cuál es el motivo del emplazamiento del monasterio del Escorial? ¿Podría considerarse este lugar sagrado mucho tiempo atrás, a la vista de los primitivos altares encontrados y de la aparición de los rayos? Día 23 de abril de 1563 a las 11 de la mañana. A esta hora y en un estudiado punto geográfico se coloca la piedra fundacional del monasterio del Escorial. Al igual que muchos otros edificios de la antigüedad a los que se quería dotar de especial protección, la fecha, hora y lugar para colocar la primera piedra no eran elegidos al azar, sino siguiendo el dictado de los astros. ¿Por qué se elige este momento y este lugar? En esa carta astral, que está calculada para el momento en que se coloca la primera piedra del edificio, que es tan importante siempre, hay 2 conjunciones de extraordinaria importancia. La primera de ellas, la conjunción de Júpiter y Saturno, una conjunción que solo se da una vez cada 20 años. Hay constancia de que Felipe II tenía en mente, hacía muchos años, construir ese edificio, pero no podía empezarlo antes. Tenía que esperar al año 1563, cuando se produjese esta conjunción. Mucha gente se hace cábalas también de por qué o cómo es posible que un edificio de tal magnitud lo pudieran hacer en 20 años prácticamente, poco más de 20 años. Pero es que seguramente hasta eso estaba calculado, porque la obra empezaba con una conjunción Júpiter-Saturno y tenía que terminar con la siguiente conjunción de Júpiter-Saturno. Estas conjunciones eran muy importantes para los astrólogos de la antigüedad, hasta el punto que determinaban el nacimiento de grandes dinastías o grandes acontecimientos. La otra conjunción era la conjunción del Sol y la Luna, es decir, una luna nueva, que siempre está recomendada para iniciar cosas, los momentos de la luna nueva, hacer nuevos planes, tanto para los astrólogos de la antigüedad como para los actuales. Pero más interesante aún, buscaron que esa conjunción del Sol y la Luna estuviera en la casa 10 de las 12 casas posibles que tiene un horóscopo. La casa 10 es la que representa prestigio, realeza, nobleza, importancia. ¿Cuánta estima tuvo Felipe II a la astrología? ¿Hasta qué punto influyó en sus decisiones y a la construcción del monasterio? Estamos ante una cuestión imposible de evaluar en su totalidad, porque en tiempos del monarca, la astrología ya había recibido duras condenas por parte de la Iglesia y la Inquisición gozaba de gran poder. Por otra parte, en aquellos tiempos, la astrología estaba bastante mezclada con la alquimia y otros saberes esotéricos, temas en los que tanto Felipe II como Juan de Herrera parecían estar profundamente interesados. Cuando tenía 22 años, Felipe II viaja a Flandes porque es llamado por su padre, el emperador Carlos V, que estaba enfermo. Y allí ocurriría algo muy importante que marcaría el destino de Felipe II. Y fue conocer a Matías Jaco. ¿Quién era este personaje? Matías Jaco era el médico y astrólogo que estaba al servicio de la corte, concretamente al servicio de Carlos V, del padre de Felipe II. Y él dedicó unos cuantos meses a construir e interpretar la carta astral de Felipe II. Una carta astral que quedaría como el pronosticón, guardada
en terciopelo, o sea, forrada en terciopelo, y que sería clave para toda la vida de Felipe II, porque cada vez que tenía que tomar una decisión importante, lo consultaba. A la muerte de Felipe II, lo que quiso es, de forma expresa, que este pronosticón se guardara para siempre en el monasterio del Escorial. Este horóscopo original, conocido como prognosticón, se conserva en la biblioteca del Escorial y se sabe que, envuelto en terciopelo negro, fue el libro de cabecera de Felipe II. Una especie de oráculo al que consultaba con frecuencia cuando debía tomar grandes decisiones. Matías Sacco no fue el único en levantar una carta astral del dueño del mayor imperio hasta entonces conocido. Luca Gaurico, Francesco Luncino e incluso Kepler lo trataron en sus obras. Especial relevancia pudo tener el conocido mago John Dee, que también calculó un horóscopo del monarca. Fue en su boda con la reina María Tudor, para quien trabajaba entonces el histórico mago. En agradecimiento, Felipe II le obsequió con un curioso espejo mágico. Felipe II es de los pocos gobernantes europeos que le pide una carta astral al más grande mago de aquella época, que es John Dee. Felipe II, en uno de sus viajes al Reino Unido, tiene ese contacto con John Dee y le da como regalo algo que terminará en las vitrinas del Museo Británico en la actualidad. Es un espejo de obsidiana que viene de México, en el que se supone que los sacerdotes aztecas eran capaces de vislumbrar el otro lado. Ese espejo de obsidiana perfectamente pulido llegará a manos del rey y se lo entregará como objeto mágico que es a John Dee, sin que mucha gente conozca que su origen pasó por las manos del rey de España. El prognosticón de Matías Sacco destaca: Dominus geniturae es Júpiter, particeps Saturnus. El equivalente a decir que Júpiter era el dominante de su carta astral, pero con la participación de Saturno. Estos dos planetas regían la carta astral de Felipe II. ¿Fue este el motivo de que el Escorial se construyera en la conjunción de estos dos planetas? Hasta el propio Salomón había sido convocado por Yahvé para construir su famoso templo a la edad de 20 años, resaltando la importancia de ese ciclo. ¿Podría el monarca estar utilizando los saberes astrológicos de la época para su propia protección personal? ¿Tiene algún sentido para la astrología que Felipe II vistiera siempre de riguroso negro? Felipe II era Géminis con ascendente Libra, casi entrando en Escorpio. Pero uno de los aspectos más importantes y que más condicionó la vida y el destino del monarca era el poderoso Saturno que tenía en su carta astral, el que seguramente motivó que vistiera de riguroso negro toda su vida. ¿Por qué? La razón habría que buscarla en el Picatrix, un libro de alta magia que circulaba por esa época, desde Alfonso X el Sabio, y que merecía los respetos de muchísima gente, hasta el punto que influyó incluso en el hermetismo, la cultura y el arte del Renacimiento. Un libro que recomendaba el negro para sortear los malos influjos del planeta de los anillos. Los conocimientos esotéricos no eran extraños al monarca. El interés de Felipe II y Juan de Herrera por la alquimia iba más allá de la transformación de los metales en oro. La alquimia medicinal y la espiritual formaban parte de sus intereses, así como la necesidad de buscar soluciones para sus problemas de salud o para recuperar la bancarrota que sufrió en más de una ocasión. La biblioteca es una de las partes más impresionantes del monasterio del Escorial, una de las bibliotecas más importantes del mundo. Pero la ubicación de la biblioteca no responde al cuadriculado sistema arquitectónico que rige la planta del monasterio. Parece que este espacio no guarde relación con el resto de estancias diseñadas por el arquitecto.
¿Qué motivo justificaría el extraño emplazamiento de la biblioteca del monasterio? El Escorial tiende a ser homogéneo en sus alturas, en sus formas, y de repente aquí no, se proyecta como ese gran bloque que hace además que desde la lonja, porque está ahí la biblioteca, uno no ve ni siquiera la cúpula principal, que es enorme y altísima, y no lo ve. Es como si no hubiera una iglesia detrás. La biblioteca emerge en la fachada principal de una manera ostentosa, o sea, se está uniendo por un lado la parte de los monjes con la universidad seminario, en ese eje importantísimo que está justo encima de la puerta principal, es decir, de la vía sacra. Cuando yo quiero entrar al Escorial por la puerta principal, tengo que pasar por debajo de ese enorme bloque maravilloso, potente, que es la biblioteca, con una simbología evidente, ¿no? Es una sumisión al conocimiento. Una biblioteca que se sigue cuidando con gran celo en la actualidad. Convendría tener en cuenta qué es lo que alberga, cuáles son los fondos que constituyen toda esta biblioteca, ¿no? Porque tenemos colecciones muy dispares, hay colección de grabados, por ejemplo, hay colección de dibujos preparatorios de frescos, hay colección de monedas, tenemos un archivo de música, tenemos un archivo de documentos, tenemos unos certificados de autenticidad de las reliquias, de la colección de reliquias que tuvo Felipe II, y por supuesto tenemos manuscritos en árabe, en griego, en hebreo, en latín, en castellano, en catalán, en valenciano, en portugués, en italiano, francés. Sorprende a primera vista la disposición de los libros, que esconden el lomo, mostrando el color dorado de las hojas. ¿Cuál es el motivo de esta extraña colocación? En todo el edificio es todo muy uniforme. En este salón principal ya habían puesto muchísimo colorido en el techo. O sea, todas las bóvedas con el trivium y el quadrivium pintado ahí, más imágenes de escenas y imágenes de sabios, etcétera, etcétera, con todo ese colorido, pues era ya mucho colorido. Y en las estanterías los libros estaban unos encuadernados en blanco, otros en rojo, otros en verde, en azul. O sea que era también un colorido excesivo probablemente para ellos. Entonces decidieron, por razones estéticas, esa sería la palabra, son razones estéticas, dar la vuelta a los libros, dorar los cantos, poner ahí pues el nombre del autor o el título del libro, alguna cosa de esas, dorar los cantos y colocarlos de esa manera. Sin embargo, hay quienes prefieren otra forma de verlo. Muchos motivos, y se han descrito muchos motivos. Algunos son funcionales, ¿eh? Es verdad que ocurre en más bibliotecas que les dan la vuelta, pues puesto que el problema de un libro, o sea, el gran enemigo del libro es la humedad, y la humedad llega por la pared, con lo cual es lógico proteger la parte a la que se puede llegar la humedad de una manera más fácil, ¿no? Y por lo tanto el lomo del libro está al revés. Ocurre en más bibliotecas. Lo que no ocurre en más bibliotecas es que se pinte de dorado y que dé esa sensación de riqueza absoluta. Para mí tiene un carácter de ornamento sacro. Se quiere convertir los libros en algo más que contenedores de información. El oro y lo áureo tienen una connotación importantísima dentro de la simbología y del mundo espiritual, ¿no? Entonces yo creo que es darles una categoría superior tanto a los libros como al espacio que guardan los libros, y es un gran canto al conocimiento, claro, a la excelencia del conocimiento. Uno de los aspectos más llamativos de la biblioteca es la bóveda, donde se representan las 7 artes liberales, que eran la base de la formación intelectual de aquellos tiempos. En las universidades se enseñaba en base al trivium, gramática, retórica y dialéctica, y al quadrivium, aritmética, geometría, música y astrología. Juan de Herrera era arquitecto y conocedor de los saberes astronómicos de la época. Sustituyó a Juan Bautista de Toledo al frente de las obras del Escorial desde los primeros años y continuó hasta el final. Ostentaba el título de aposentador real, lo que le otorgaba una confianza y cercanía con el rey fuera de lo habitual. Felipe II se hacía acompañar por él frecuentemente, y ambos compartían un interés común por el esoterismo, la astrología o la alquimia, hasta tal punto que Juan de Herrera tuvo que soportar personalmente la presión de la Inquisición, de la que se libró por mediación del rey.
verdadero autor de las imágenes y de los frescos y los motivos de esos frescos fue Benito Arias Montano. Benito Arias Montano era un erudito que sobrepasaba a un pobre fraile como Fray José de Sigüenza, ¿no? Y era un arabista y un cabalista y el mejor que había en Europa en su época, ¿no? Se habla también de que Juan de Herrera pudo participar por sus inquietudes esotéricas en la decoración de la biblioteca, en los motivos, pero el motivo real, digamos, el cerebro de esa decoración probablemente y con casi toda seguridad fue Benito Arias Montano, ¿no? Los frescos de la bóveda fueron pintados por Pellegrini Tibaldi, que también había trabajado con Miguel Ángel en el Vaticano, al igual que Juan Bautista de Toledo. ¿Esconde la bóveda de la Biblioteca del Escorial algún simbolismo oculto? ¿Sorprenden algunos anacronismos o cambios de ubicación de personajes y figuras respecto al lugar que deberían ocupar por lógica? ¿Podría tratarse de un error de quien hiciera los diseños o un despiste del pintor? Resulta que hay personajes que en vez de estar colocados en la zona que le corresponde, por ejemplo, en la geometría, como Euclides, pues Euclides está colocado en la astrología, cuando Euclides, todo el mundo sabemos que era un geómetra principalmente, ¿no? Y sin embargo, donde debería de estar Alcavitio, por ejemplo, que era un astrólogo, está en la geometría, o sea, están intercambiados, ¿no? ¿Por qué razón? Pues solo lo saben los que lo idearon el tema. No cabe duda de que en los frescos de la Escorial se hizo intencionadamente prácticamente todo por razones que en este momento no conocemos del todo, solo podemos hacer especulaciones con ella, ¿no? Uno de los detalles más enigmáticos y desafiantes de la biblioteca y de todo el conjunto arquitectónico se encuentra en la escena de Salomón y la reina de Saba, y es una frase en hebreo: Omnia consistum in numero, pondere et mensura. Una frase que puede rastrearse en la Biblia y que también recitaban de diferentes formas personajes como Ramón Llull o el propio Juan de Herrera. ¿Por qué es tan importante y cuál puede ser su significado? Que todo tiene número, peso y medida. Pero no tiene sentido haberla escrito en hebreo, porque no se escribió en griego, por ejemplo, que era el idioma original de esa frase. Así que para mí ocultaba un mensaje destinado a alguien o a algunos que pudieran identificar qué era lo que estaba numerado, pesado y medido. El hebreo, al carecer de vocales, permiten diferentes interpretaciones, depende del contexto, ¿no? Donde dice medida, la misma palabra en hebreo sirve para capacidad y también para guardar algo, o sea, y también el receptáculo donde se guarda algo, donde se coloca y se pone algo. Así que esa frase se podía traducir también como todo está pesado, medido y guardado. ¿Qué podía estar pesado, medido y guardado? Eso fue motivo de mi libro y llegué a la conclusión de que podía tratarse de algo que se rumoreaba en la época que existía una biblioteca escondida que ocultaba los libros perseguidos de la Inquisición que guardaban tanto Felipe II como Juan de Herrera para su uso privado, vamos a llamar de alguna manera. Estaban incluso catalogados, había 119 libros que estaban ocultos en otra parte del Escorial y no se tenía acceso a ellos. Esos libros desaparecieron con el tiempo, ¿no? Así que la frase podía indicar alguna pista unida a los números que aparecen en la tabla que señala Salomón con una mano o las señales que hace la reina de Saba con otra mano, que hacían algo así, que es una señal masónica, y bueno, adaptada posteriormente por los masones, y podía dirigirnos a algún lugar que donde encontrar esa dichosa biblioteca escondida que todo el mundo buscaba y que no ha sido posible encontrar hasta ahora, ¿no? Fue esta la forma que tuvieron Felipe II y su más íntimo círculo de eruditos de sellar el Escorial como un templo que reflejase el cielo en la tierra.
No menos representativas son las medallas colocadas en los cimientos del sagrario de la iglesia. En ellas aparece un yugo con las manos sobre una esfera y un lema que dice: Sic erat in fatis. Así fue de hecho. Estas medallas que hay en el sagrario de la Iglesia representan un reconocimiento explícito de Felipe II hacia la astrología y quizá más concretamente hacia los pronósticos que elaboró Matías Jaco. ¿Qué representa este lema de Sic erat in fatis y qué significa así fue de hecho? ¿Por qué representa en el reverso las manos y el yugo? Las manos representa el signo de Géminis, su signo solar, y el yugo representa su ascendente Libra. Por tanto, el así fue de hecho, poniendo los símbolos astrológicos en el reverso de la moneda, está significando el reconocimiento de Felipe II hacia la astrología y hacia ese pronosticón tan importante del que antes hemos hablado. Felipe II se había propuesto levantar un grandioso monumento que perdurara por los siglos de los siglos. Y sabía que, para ello, no bastaría la dura piedra de granito. Debía haber algo más poderoso, aunque para ello hubiese que apelar al poder de las estrellas. El prudente Felipe II, defensor a ultranza del catolicismo y rey, entre otros lugares, de Jerusalén, pudo construir un templo de Salomón que fuera el centro permanente de la cristiandad y, al mismo tiempo, alinear su vida con los astros, cumplir con su destino, escrito desde que tenía 22 años de edad por Matías Jaco, el médico y astrólogo del emperador Carlos V. Podría basarse en la orientación y en la protección de los astros, como lo habían hecho otros antes que él, el propio Salomón, los faraones de Egipto, emperadores romanos o algunos papas. ¿Ocultó el monarca sus secretos y anhelos tras estos enormes bloques de granito? ¿Sabía el rey que San Lorenzo era una manera cristiana de representar al sol? ¿Por qué dedicó Felipe II su mayor obra a este santo? ¿Sabía Felipe II que el cristianismo era una religión solar? ¿Es este el motivo que le impulsó a orientarlo exactamente a la puesta de sol en la fecha de la celebración del mártir? Felipe II no iba desencaminado. 3 siglos más tarde, en el año 1800, se inaugura el Capitolio de los Estados Unidos, conectado a la Casa Blanca a través de la avenida Pensilvania, el eje más importante de Washington, D.C., como el monasterio de San Lorenzo está orientada hacia la puesta de sol del 10 de agosto. ¿Es posible que todavía hoy nuestros líderes se pongan en manos de la astrología para tomar grandes decisiones y edificar importantes símbolos de poder e influencia?